Don Carlos es máster del Instituto de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, México, y también obtuvo su doctorado en estudios culturales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, y desde 1986 labora como profesor e investigador de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica, y en la actualidad está coordinando el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. En 1920 publicó un libro, Centroamérica Desgarrada, demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas, que fue publicado por Claxo. Y para este 2023 también tiene en proceso la publicación de un libro en coautoría con Brian Rodríguez, que dice: ¿responde la democracia electoral a la exclusión social en Centroamérica, Nicaragua, Honduras y Costa Rica para el 2021 y el 2022? Es un colaborador activo y acompañante permanente de las comunidades migrantes en Costa Rica. Así que para nosotros es un verdadero orgullo tenerlo como expositor el día de hoy. Don Carlos nos va a exponer, el nombre de su exposición es Costa Rica, Demografía, Economía, Cultura y Política, la urgencia de un nuevo contrato social. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar esta tarde sobre un tema tan importante, ¿verdad? Como es digamos, como la reflexión sobre el momento que vive el país y lo que desde la orientación se podría tomar en cuenta para pues mejor contribuir en torno a los retos del país. Yo he pensado pues organizar la presentación en estos 4 grandes temas, ¿verdad? El tema de la demografía, el tema de la cultura, de la economía y de la política, que a mi manera de ver resumen, digamos, como o permiten hacer como una lectura de país, una radiografía de cuáles son los retos principales. Por supuesto, pues es una reflexión rápida, apenas como para colocar algunas inquietudes que puedan servir para la preparación del Congreso y pues para digamos, las contribuciones que desde el colegio se puedan hacer en este tema tan importante y que, como veremos, hay algunos temas particularmente relevantes que atañen, digamos, al desempeño profesional desde la orientación. Entonces, bueno, esos son los temas, ¿verdad? Y al final yo quisiera concentrarme como en algunos retos. El primer tema tiene que ver con la demografía, porque a mí me parece que es muy importante situar algo que estamos viviendo y que usualmente pasa desapercibido, y es que estamos experimentando experimentamos ya una transición demográfica muy importante. Digamos que tenemos la tasa de natalidad más baja de América Latina y ha venido disminuyendo a un ritmo muy rápido, digamos, más rápido de lo que los colegas de demografía hubiesen esperado. Hoy por cada 2 personas, nacen 1,4 hijos, es decir, tenemos una tasa de reemplazo negativa. Imagínense ustedes que en el 2012 la tasa era de 1,84 y hoy es de 1,4. Es decir, la sociedad costarricense vive un proceso de envejecimiento muy acelerado que tendrá múltiples implicaciones, ¿verdad? En términos de la población económicamente activa, de la prestación de servicios de salud, de la viabilidad de los sistemas de pensiones, en una intensidad mayor de lo que nosotras estamos, digamos, registrando. El otro tema que también es muy interesante es que ha aumentado la esperanza de vida.
Hoy vivimos en el país donde la esperanza de vida es más alta en toda América Latina. Más para las mujeres, menos para los hombres. Y la proporción de personas adultas mayores alcanzará un 20% en el 2040. Es decir, en unos muy pocos años, la quinta parte de la población será o seremos, ¿verdad? Si todavía andásemos dando vueltas, yo y algunas tal vez colegas que vayan a ver esta presentación, pues seremos parte de ese grupo creciente. El otro tema, ¿verdad?, que es muy interesante y que sin duda debería ser un tema de gran atención, sobre todo para personas profesionales en orientación que trabajan en instituciones educativas, es que en lo que va de este siglo, el 17% de los nacimientos de niños y niñas costarricenses tienen por papá o mamá una persona nicaragüense. Es decir, es casi la quinta parte de los nacimientos, que es la segunda generación que se ha establecido acá en el contexto de la migración, especialmente nicaragüense. Es decir, que el rasgo multicultural de la sociedad costarricense hay que ponerle también mucha atención. En términos generales, yo diría, la población, digamos, el cambio en rasgos demográficos de la población es muy importante de prestarle atención. Y las implicaciones, como decía, del envejecimiento de la población es un asunto que nos toca a todos y a todas. Es muy probable que en distintos momentos de la vida uno o una esté muy atenta y a veces muy preocupada por la salud de los padres. Eso es una realidad en muchas familias, ¿verdad? El tema del cuidado se abre como un tema enormemente importante en esta sociedad. El otro tema que a mí me parece que es muy importante es el tema de la cultura. Podríamos decir que hoy, para decirlo de una manera muy general, diría yo, vivimos en una sociedad que es más liberal que lo que fue la sociedad costarricense de hace algunas décadas. Hemos estado viviendo cambios muy interesantes, muy relevantes. Por ejemplo, prácticamente la mitad de los hogares costarricenses en la actualidad son jefiados por mujeres. Es decir, la noción de familia ha cambiado enormemente, ¿verdad? Las familias uniparentales son prácticamente la mitad de las familias costarricenses. Y claro, por otra parte, tenemos un imaginario de familia nuclear, que ya no se corresponde con las familias, podríamos decir, de carne y hueso. Y eso está generando, podríamos decir, como una tensión entre los imaginarios de lo que se supone es una familia y lo que es la experiencia concreta de las familias, ¿verdad? Es decir, y frente a esa tensión entre los imaginarios de las familias y las familias, digamos, cada vez más prevalentes de hogares donde es solo una figura de crianza, digamos, una figura parental, suele haber una respuesta neoconservadora en el sentido de que se dice tenemos que volver a las familias, tenemos que restaurar las familias. Y claro, en este terreno las jerarquías de las iglesias católicas y neopentecostales parecen coincidir en reafirmar esa idea, digamos, de respuesta neoconservadora, cuando a mí me parece más bien que lo que deberíamos trabajar es en el reconocimiento que hoy vivimos en familias más plurales, tanto que son casi la mitad de todas las familias. Y eso es un enorme reto cultural que se suma a otros dos temas que son enormemente importantes. Uno es el matrimonio de personas del mismo sexo, el otro es la discusión de la interrupción del embarazo, que es un tema altamente controversial y que, independientemente, me parece a mí, de la posición que tenga cada quien, requiere discusión, ¿verdad? Hemos vivido años atrás, ahora
para unos 5 años. Quienes trabajan en instituciones educativas a lo mejor lo recordarán, que tuvimos unas grandes discusiones sobre los baños neutros en instituciones educativas. Hemos tenido discusiones complejas sobre las guías de afectividad y sexualidad. La iniciación sexual es temprana en Costa Rica y no encontramos todavía las mejores prácticas para hablar de afectividad y sexualidad en las instituciones educativas. Hay una suerte como, no digo yo generalizada, pero sí relativamente frecuente, como hay una cierta resistencia implícita para evitar hablar de ciertos temas. Aunque los muchachos y las muchachas hablan a diario de esos temas, ¿verdad? Otra vez hay una desconexión entre lo que se vive y lo que se piensa que se vive. Y claro que estos son temas enormemente importantes para personas profesionales en orientación, porque muy a menudo son quienes conducen procesos al final de la secundaria, o no se diga, más bien, perdón, a final de la primaria o durante la secundaria, en términos de cómo comprender, por decir así, las experiencias, los modelos de familia, cómo trabajar sobre los afectos, cómo trabajar sobre la sexualidad, de tal manera que no sean temas tabuizados, sino que se puedan nombrar, que se puedan conversar, independientemente de que las personas provengan de un tipo de familia, de otro tipo de familia. Quizá el reto principal, me parece a mí, en términos de la cultura, es reconocer que somos una sociedad profundamente diversa, que hoy los estilos de vida son más plurales que antes y nos cuesta mucho reconocer que vivimos de manera distinta. La mitad vive en familias uniparentales, la otra mitad no, de ese debería ser un tema de amplia conversación. No para convencernos unos a los otros, sino para reconocer que somos plurales y que esa pluralidad debería ser un valor de la sociedad. El tercer tema sobre el cual yo quisiera conversar también de una manera muy, digamos, muy breve, muy sintética, digamos, es la dimensión política. En la sociedad costarricense también estamos, me parece a mí, viviendo un gran cambio que nos tiene en un momento político complejo. Y es que podríamos decir que hoy el sistema bipartidista tradicional dejó de existir. Que hoy hay un sistema más bien multipartidista, independientemente de qué punto de vista tengamos sobre la política. Es muy probable que lo que hemos vivido en las últimas elecciones, yo creo que ya en las últimas 3, me parece, es que vamos a tener irremediablemente siempre segunda vuelta, porque ningún partido va a tener mayoría en la primera ronda. Eso significa que vamos a tener la necesidad de construir acuerdos en la Asamblea Legislativa, porque ningún partido político, o más bien ninguno, no, va a resultar muy difícil que un partido político tenga mayoría simple en la Asamblea, independientemente de cuál estemos hablando. Aquí no estamos hablando de un partido A, un partido B, sino que en general la estructura partidaria está cambiando. Estas últimas elecciones tuvimos además algo que es impresionante, ¿verdad? Que inicialmente había 26 partidos inscritos. Creo que al final el Tribunal Supremo de Elecciones aceptó solo 26, pero igual es un número inusitado. La gran mayoría de los cuales se ubican, digamos, del centro hacia la derecha del espectro político, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento libertario dio origen como a 3 o 4 partidos, o personas de ese partido fundaron partidos, lo mismo que el Partido Restauración Nacional dio origen también a Nueva República, y así otros partidos. El otro tema que es muy interesante, ¿verdad? Y que también es un trabajo enorme por hacer en instituciones educativas, es que cada vez la política electoral despierta menos interés. Fíjense ustedes que en 1962 el 18% de la población no votó, en el 98 el 30%, y en estas últimas elecciones el 40%
en la primera ronda y el 43% en la segunda no votaron. Es decir, nos estamos acercando a una situación en la que un tercio, un poco más de un tercio, más bien nos vamos acercando a la mitad de la población inscrita en el padrón electoral, no se acerca a votar. No es que esté de acuerdo o desacuerdo con tal o cual partido, es que del todo no vota, ¿verdad? Y eso es un tema, diría yo, que nos dice algo del país. Y lo otro es que digamos que, podemos decir que las personas muestran un interés relevante en movimientos participativos, por ejemplo, de medio ambiente, de género, entre otros temas, pero no se muestran muy interesadas en la democracia electoral. Es decir, hay mucha participación en movimientos que se expresan en redes sociales y que despiertan el interés de muchas personas, pero no se materializan en participación electoral. Y claro, es un tema para alarmarse, ¿verdad? Y es un tema, me parece a mí, fundamental también para trabajar en instituciones educativas, porque podríamos decir que independientemente de nuestro punto de vista político, independientemente de nuestras convicciones, deberíamos estar de acuerdo que la democracia hay que fortalecerla, ¿verdad? Podríamos no coincidir en todos los temas, pero tal vez podríamos estar de acuerdo que tener partidos políticos sólidos alrededor de programas bien construidos es un valor que hay, digamos, son pilares de la democracia que hay que fortalecer, ¿verdad? Podríamos no estar de acuerdo en cómo hacer los programas ni cómo organizar los partidos, pero en la medida en que los partidos sean transitorios o sean, digamos, como dicen a veces, partidos de alquiler, eso es muy negativo porque no sabemos muy bien cuáles son sus agendas, ¿verdad? ¿A qué intereses responden? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, mi tercera forma de lectura tiene que ver con la política. La primera fue la demografía, la segunda fue la cultura, esta tercera es la política. Y ahora voy a moverme a la economía, donde hay enormes preocupaciones, no se diga después de la crisis sanitaria, que además del costo que representó en vidas, también implicó un enorme retroceso en términos de las oportunidades, ¿verdad? Lo vemos muchísimo en las tasas, por ejemplo, de ingresos, por ejemplo, de ciertas instituciones educativas de secundaria a las universidades públicas. Hay múltiples formas de verlo. Pero digamos que tal vez, para decirlo de una manera así muy panorámica, el desempleo se incrementó de manera considerable durante la pandemia. Ha venido disminuyendo y ya estamos en un porcentaje que equivale o corresponde al porcentaje de desempleo que tuvimos antes de la pandemia. Es decir, hoy estamos alrededor del 11% de la población que ha intentado conseguir trabajo y no lo consigue. Tuvimos un porcentaje en los tiempos más duros de la pandemia de 24%, es decir, que el porcentaje pre-pandemia se duplicó y más en los años, especialmente en el 2020, que fue muy duro, bueno, y el inicio del 19 también. Ahora, vean ustedes lo que ocurre. Para las mujeres, el porcentaje de desempleo casi que duplica el de los hombres. Las mujeres reportan un desempleo del 16%, son datos del finales del año pasado, del año 22. Para los hombres el desempleo es del 9%. Pero vean ustedes el otro tema que es un tema muy negativo para el país, y es que el llamado sector informal, es decir, los empleos que no tienen acceso a los derechos de seguridad social y que usualmente no permiten cotizar para la pensión, han venido incrementándose.
Es decir, antes de la pandemia teníamos un sector informal que aumentó del 40 al 46 en lo que llevamos de este siglo XXI, es decir, del 2000 al 2018. En este momento, es decir, digamos a 2 años del pico más fuerte de la pandemia, es muy probable que el sector informal, y ayer estábamos haciendo algunas tabulaciones, alcance el 50%. Es decir, ¿qué quiero afirmar? Que posiblemente muchas de las personas que lograron conseguir empleo después de la pandemia están en el sector informal. O en otras palabras, la economía está generando especialmente empleos informales. Otro dato que es enormemente relevante y trato de conectar con lo que yo creo que es el desempeño predominante en personas profesionales en orientación, que es en el sector educativo. Fíjense ustedes que el 65% de las personas que han intentado conseguir empleo y no lo logran son jóvenes. 65, es decir, podríamos decir que 2/3 de las personas desempleadas son personas jóvenes, mayormente mujeres. Es decir, que nosotros tendríamos un enorme reto, inmenso me parece a mí, de tratar de preparar mejor a las personas jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral. Y claro, el gran lío es, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, que hay muchos factores que hacen, por ejemplo, que un muchacho o una muchacha no termine secundaria, y esos, entre las personas, por ejemplo, entre las personas que han intentado conseguir empleo y no lo consiguen, el porcentaje que tiene secundaria incompleta es altísimo también. Es decir, que digamos que alrededor de la población joven nosotros encontramos un enorme reto en términos de oportunidad. Es decir, en la medida en que no ingresen en el mercado laboral, no la van a pasar bien, por decirlo así. Y lo que hemos visto en lo que llevamos de este año 2023, que es el incremento de los homicidios dolosos, pues es una expresión, digamos, de personas jóvenes que encuentran con alguna frecuencia, muy tristemente dicho, en la economía asociada al narcotráfico y al narcomenudeo una actividad que les representa algún ingreso. Igualmente, la pobreza se incrementó durante la pandemia, pasó de 20 a 26, del 19 del año 2019 al 20. Hoy se estima que está en 23, es decir, ha disminuido, pero no ha disminuido tanto como el desempleo. Posiblemente eso está ocurriendo, que ustedes se podrían preguntar por qué si el desempleo disminuye al porcentaje prepandemia, la pobreza no se ha revertido al porcentaje prepandemia. Bueno, porque posiblemente los empleos que se están generando son empleos informales que no permiten salir de la pobreza. Es decir, permiten devengar un cierto ingreso, pero no permiten salir de la pobreza. Y el otro dato que es desalentador, por decirlo así, es que la desigualdad ha venido incrementando. Hoy tenemos una desigualdad que ronda el 48, 49%, posiblemente un poquito más. Eso significa que tenemos esta paradoja de que disminuye el desempleo, disminuye la pobreza, pero aumenta la desigualdad. Es decir, vivimos en una sociedad en donde las oportunidades están muy asimétricamente distribuidas. Y eso también genera conflicto social, porque entonces, al mismo tiempo que hay sectores que encuentran muy difícil insertarse en el mercado laboral y que entonces les va a costar mucho acceder a los salarios mínimos y a la pensión, hay otros que más bien han visto mejorar sus condiciones de vida. Imagínense que nosotros en Costa Rica
si la legislación laboral actual, sin ningún cambio, se respetara, sin ningún cambio, ¿verdad? Disminuiríamos la pobreza en un 6%. Es decir, por decirlo de una manera muy salomónica, estaríamos pasando de una pobreza del 23% a una pobreza digamos, del 17% sin hacer ningún cambio en la legislación, nada más cumpliendo la ley. Entonces, bueno, ahí hay otro reto enorme, cómo generar empleos de calidad, especialmente para las personas jóvenes, cómo hacer respetar la legislación laboral y cómo disminuir la desigualdad. Un último ejemplo sobre esto para no pasarme de la media hora que hemos convenido y que vamos a respetar así con estricta disciplina, casi suiza, ¿verdad? De la Suiza centroamericana. Por ejemplo, en el caso del trabajo doméstico remunerado, que usualmente desempeñan mujeres, fíjense ustedes que según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay alrededor de 114, 115 mil mujeres que en las encuestas continuas de empleo que hace el INEC reportan trabajar en trabajo doméstico remunerado. Y fíjense ustedes que apenas el 14% aparece cotizando en la Caja Costarricense de Seguro Social como trabajadoras domésticas. Es decir, apenas el 14% de 114,000 tiene seguro social. ¿Eso qué significa? Bueno, que no van a tener acceso a servicios médicos, que no van a tener acceso a pensión y que la gran mayoría de esas personas son mujeres. Es decir, que digamos, la perspectiva de género es fundamental para comprender cómo se construyen las desigualdades. Y ese tema, me parece a mí, también debería ser de enorme importancia para, digamos, la reflexión que desde la orientación se puede hacer al tipo de sociedad que tenemos y, más importante aún, al tipo de sociedad que aspiramos. Porque no solo deberíamos quedarnos en el diagnóstico de los problemas, sino decir, bueno, dado que los tenemos claros, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Ese es tal vez la pregunta más angustiante, ¿verdad? Porque con otros colegas que estamos trabajando en estos temas, y ayer jueves 13 de abril, que tuvimos reunión de equipo, una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, por ejemplo, si el 65% de las personas desempleadas son jóvenes, ¿a cuánto podemos disminuir ese porcentaje, por ejemplo, en 4 años de gobierno? ¿O cómo vamos a hacer para que el desempleo entre las mujeres no sea tan alto? ¿Verdad? Si nos pusiésemos realmente serios o serias, nadie en su sano juicio va a decir, vamos a acabar con el problema. Lo que podría hacer un gobierno en 4 años trabajando muy bien es disminuir estas cifras. Pero si uno se preguntara, bueno, si el desempleo entre las mujeres es del 16%, en 4 años plazo, haciendo las cosas muy bien, ¿qué porcentaje esperaríamos? Yo les diría, bueno, si lo hiciésemos todo muy bien, tal vez esa cifra podría terminar en 12%, disminuyendo a un 1% anual. Es, digamos, la aspiración más optimista que uno podría hacer. Es decir, que lo que quiero decir es que estos problemas son complejísimos, ¿verdad? Y claro que la gran fantasía política es tratar de inventar soluciones fáciles para problemas complejos. Y claro, uno a veces en la vida quiere que las cosas se resuelvan como una especie de magia, ¿verdad? Es decir, bueno, es que, como decía hace unas campañas electorales, una de las personas candidatas, es que todos los muchachos de secundaria van a aprender inglés. Y yo decía, pues sí, es una gran idea, una gran cosa. A nadie le haría mal manejar bien el inglés. El problema es que eso no lo logramos como por arte de magia. Quienes trabajamos en educación sabemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje son enormemente complejos. Es decir, que uno no puede, digamos, por decreto decir que todos los muchachos aprendan inglés. Pues sí, esa es la aspiración. Pero traducir eso en el trabajo en el aula
desde primaria hasta secundaria, eso no es algo, como se decía antes en un refrán que yo creo que ahora se usa bastante menos, eso no es como soplar y hacer botellas, ¿verdad? Una cosa es que yo quiera y otra cosa es que lo pueda hacer. Pues bien, esa es como la lectura que yo hago de país, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de demografía, hemos hablado un poquito de cultura, de política y de economía. Y voy a terminar acercándome a la media hora, tal vez terminando con los retos y con la idea principal que yo quisiera compartir, que es la idea de que en la sociedad costarricense nos surge un pacto social inclusivo. Es decir, tenemos puntos de vista distintos y eso hasta cierto punto es bueno, porque en una sociedad no podemos aspirar a que todos pensemos igual, ¿verdad? Ahora, para llegar a ese pacto social inclusivo, yo creo que un requisito fundamental, yo vería como 3 requisitos. Uno primero es que hay que bajarle el volumen a la polarización y al populismo, ¿verdad? Hace unos días, por ejemplo, el presidente Chávez decía de que él está dispuesto a quemar los puentes con los que él considera que no piensan como él. Muchas personas dijeron, eso es una mala idea, porque de ahí un reto de la política es justamente conversar con quienes piensan distinto. Y cualquier persona que esté en un puesto de dirección, no se diga en la presidencia de la República, pues tiene que estar preparado para que alguna gente no piense como él. Pero hay que sentarse a construir acuerdos. Eso es fundamental, ¿verdad? Tenemos que bajar el volumen, por decirlo así, a la polarización. Un segundo paso que a mí me parece que es muy importante es que efectivamente si la desigualdad ha aumentado, eso significa que hay sectores sociales que hoy tienen más recursos que otros y esas personas que tienen más recursos deberían contribuir más para que el Estado pueda invertir más en política social. Eso me parece a mí que es fundamental. Y lo que nos dice la desigualdad es que así como algunas personas la pasan mal, hay otros que la están pasando muy bien. Esa es la gran ventaja de pensar el país en términos de desigualdad y no solo de pobreza, porque la pobreza centra su análisis en los que la pasan mal. La desigualdad reconoce que hay personas que la pasan mal y otras que la pasan muy, muy bien, lo cual no es un problema, pero sí deberían tributar más, deberían tributar de manera proporcional a sus ingresos. Y hay una discusión grande sobre cómo tener una política fiscal más progresiva y menos regresiva, es decir, que haya más impuestos directos que impuestos indirectos. Los impuestos directos son más progresivos, los impuestos indirectos son más regresivos, porque los pagamos todos y todas independientemente del ingreso. Los impuestos a los combustibles es un ejemplo de un impuesto regresivo, porque tanto el muchacho que trabaja en Uber o la muchacha paga los mismos impuestos que el señor que, ¿cómo se llama?, llena el tanque de un automóvil que tiene un valor de más de $100,000. El muchacho y la muchacha que andan en Uber andan en una bicicleta con motor que valdrá unos 400,000 colones. El automóvil de lujo vale 100,000. Ustedes pueden notar ahí que entre la diferencia entre la bicicleta del muchacho del Uber y el carro de lujo hay una enorme disparidad. El tercer requisito, dicho de una manera muy, digamos, muy resumida, pero a mí me parece que es muy importante, es que reconozcamos que somos diversos en nuestros modos de vida, en nuestra vida familiar, en nuestras preferencias, en nuestra manera de, digamos, de darle sentido a la vida. Y eso es muy importante, tanto en términos de sexualidad, de género, de migración, ¿verdad? Esta es una sociedad, me parece a mí hoy más liberal, con más opciones de vida. No a todos nos gusta el fútbol, hay alguna gente que sale a correr, otros que salen a andar en bicicleta, por decirlo así, digamos anecdóticamente, es decir, no todos tenemos la misma manera de entretenernos. Y esas diversidades hay que ponerlas en la agenda y decir, no todos podemos ir al mismo estadio a la misma hora, ¿verdad? Esa diversidad es muy importante. Y el desenlace de eso, me parece a mí,
debería ser un pacto social inclusivo que nos garantice calidad de vida, tanto en términos de equidad como de respeto a las diferencias. Eso me parece que es digamos, el mayor reto, ¿verdad? Es decir, que no solo tenemos el reto de diagnosticar los problemas y las causas de los problemas, sino también intentar darle respuesta. Y a mí me parece que un pacto social inclusivo es indispensable para garantizarnos mejor calidad de vida, que es, a fin de cuentas, la gran aspiración de una sociedad, ¿verdad? Es decir, podemos tener muchas diferencias, pero queremos que haya equidad en términos materiales y respeto a las diversidades en términos culturales, con un sistema político fuerte en el sentido, o sólido en el sentido de que haya partidos con programas, con agendas que se puedan discutir, que podamos saber qué piensa y qué propone cada quien y formarnos un criterio argumentado, y eso podría llevarnos a un pacto social inclusivo. Sin embargo, no podemos ser ilusos, no estamos en los mejores tiempos de la sociedad costarricense, y eso me parece que hay que tomárselo muy en serio. Estamos pasando por un momento muy complejo, en donde el primer tema, la polarización y las salidas populistas, son, digamos, el pan nuestro cada día, y a eso me parece a mí hay que evitar, ¿no? Es decir, la polarización impide discutir, impide conversar, y el populismo es una suerte como de respuesta fácil a problemas complejos. Y si los problemas, si hemos llegado a donde hemos llegado, ha sido un proceso de años. El deterioro de la calidad del empleo, por ejemplo, es algo que lleva años y no lo vamos a resolver, digamos, por un acto así de solo una declaración de palabra, decir hoy vamos a empezar a hacerlo distinto y todo va a cambiar. Eso necesita un esfuerzo colectivo, ¿verdad? De las familias, de los profesionales de educación, de las nuevas generaciones, ¿verdad? No está en manos de nadie hacerlo solo. Y no importa cómo se llame la persona que es presidente de la República, ministro de Educación o ministro, solo pensemos que el Ministerio de Educación es la institución pública o privada más grande que hay en Centroamérica. Es la planilla más grande, donde hay no sé hoy cuántos serán, pero son entre 60 y 70 mil personas. Es un grupo inmenso, con puntos de vista distintos, con visiones de mundo distintas, que tenemos que cohesionar alrededor de un programa para que todos empujemos en medio de nuestras diferencias en torno a metas compartidas. Eso no lo hace una sola persona. Hay que construir alianzas, construir consensos y llevar a la práctica metas claras. En ese marco es que yo pienso que podría trabajarse un pacto social inclusivo. Pero con esta idea que no quiere ser para nada pesimista, sino todo lo contrario, yo quisiera terminar y agradecerles nuevamente la invitación, y espero que estas reflexiones sean de alguna utilidad para las tareas que ustedes se han propuesto. Muchas gracias. Bueno, agradecerle porque realmente, don Carlos, nos ha presentado unas líneas de acción muy importantes en este proceso de análisis. Y yo me preguntaba, don Carlos, ¿a quién le podría corresponder hacer ese pacto social inclusivo? ¿Quién lo puede generar? ¿Cómo las instituciones podemos apoyar para que una cosa así tan importante se dé? Bueno, yo creo que, ¿verdad? Yo pienso que el llamado a un pacto social inclusivo tiene que ser digamos, una construcción colectiva, ¿verdad? Me parece que actores y actoras ciudadanas pueden contribuir a hacer este llamado, ¿verdad? Entre ellas, sin duda, los colegios profesionales, de decir, mire, la sociedad costarricense tiene grandes retos y esos retos no los vamos a superar solos.
podríamos o no estar de acuerdo con las personas que transitoriamente ocupan los poderes de la República, pero los problemas son bastante más grandes que los periodos presidenciales, ¿verdad? Uno podría decir cuánto en un gobierno, sea del partido que sea, ¿verdad? Porque la magnitud y la naturaleza del reto no varía mucho según sea de un partido a otro. ¿Cuánto podríamos disminuir la pobreza en 4 años? ¿Verdad? ¿Cuánto podríamos mejorar, por ejemplo, en términos culturales, el respeto a las diferencias? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de la política? No es diciendo, como decía hace unos días doña Pilar Cisneros, no, hagamos una cosa, decía doña Pilar, que una persona pueda presentarse como candidata a la presidencia de la República aunque no tenga partido. Eso me parece a mí que es que frente a los retos de la política, en vez de construir una solución, es como profundicemos el problema, ¿verdad? Es que nadie puede gobernar solo o sola, ¿verdad? Y no importa del punto de vista, es que es muy complejo, ¿verdad? Porque uno necesita un equipo, necesita coordinar con muchas personas, necesita construir una agenda. Por ejemplo, hoy tenemos esta espiral de homicidios, ¿verdad? Esa espiral no la vamos a resolver por arte de magia. Es muy complejo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay demasiadas sustancias ilícitas moviéndose en la calle y hay muchas disputas territoriales por quién controla, quién vende ciertas sustancias. Entonces, bueno, yo diría que ese pacto social inclusivo tiene que ser un esfuerzo de la sociedad civil, de los poderes de la República, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y también del sector privado, que tiene un papel muy importante y que puede contribuir a decir, miren, aquí necesitamos ese triángulo virtuoso que yo diría que es gobierno con sus 3 poderes, sector privado y ciudadanía. Y claro, cada uno de esos vértices de ese triángulo es muy plural, ¿verdad? El sector privado es grande. Por sector privado yo estoy pensando desde pequeños campesinos, pequeños comerciantes, hasta sectores de mayor inversión. Por ciudadanía estoy pensando en grupos comunales, en grupos profesionales que tienen mucho que decir, ¿verdad? Y en los poderes de la República, pues podríamos afirmar que respetando la independencia de los poderes, hay muchas iniciativas que se pueden coordinar de manera respetuosa entre los 3 poderes de la República. En el entendido que hay tareas que le tocan a unos y no le tocan a otros, pero que la coordinación siempre es bienvenida, ¿verdad? A mí sí me parece que hoy el principal problema es salirnos de la lógica populista de pensar que yo puede ser cualquier persona, por un acto podríamos decir, como de buena voluntad y de arrojo y de astucia, voy a tener en mis manos una especie de varita mágica para mejorar la comprensión lectora de los niños y las niñas al final del primer ciclo de primaria, o voy a tener una varita mágica para generar empleos. Es que no es tan fácil, o no es para nada fácil, ni en la educación, ni en la economía, ni en la cultura, ¿verdad? En este mes de abril hemos tenido esta noticia terrible de esta niña que fue mamá de una bebé y de la cual posiblemente una gran cantidad de personas en Costa Rica en este mes de abril del año 2023 hemos estado con una angustia enorme porque somos tíos, porque somos tías, porque somos mamás o papás o abuelos, y todos sabemos lo que significa que una criatura de 11 o 12 años sea mamá de una niña, ¿verdad? Cuando la mamá es una niña y que no está en la edad en lo absoluto para adquirir un compromiso de crianza. Bueno, por decir otro tema, ¿verdad? El embarazo tan temprano en la vida de un ser humano, eso no lo vamos a resolver
¿verdad? Como diciendo, vamos a echar a la hoguera a los profesionales del PANI o a las autoridades del centro educativo donde la niña estudiaba. Esa no es la política. La política es que tenemos que reconocer que detrás de eso hay historias muy complejas que requieren de un enorme esfuerzo interinstitucional para poder resolverlo. Entonces, bueno, en resumen, a mí me parece que el Pacto Social Inclusivo es una tarea colectiva y participativa.